¿Aló? Gracias a todos y todas. En nombre de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Eficiencia Energética, les agradecemos su participación en este webinar. Trataremos la gestión energética en la empresa, herramientas y metodología. Y este webinar estará a cargo del licenciado Rodrigo Morel, director general de CREARA. En primer lugar, queremos agradecer a los patrocinadores de la red, la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, Electrobras, International Copper Association Latin America, ICA, e Itaipú Binacional, por su apoyo a esta iniciativa. Contamos también con la participación del ingeniero Anderson Polis, director ejecutivo de la red. Rodrigo Morel es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en INCADE Madrid. Tras finalizar sus estudios, empezó su carrera en consultoría estratégica, desarrollando proyectos en un amplio abanico de sectores, incluyendo la energía. En la oficina de LEC Consulting. Se unió a Grupo Vocento como director de Trade Marketing de ABC en 2003 y en el 2006 se incorporó a CREARA como socio y director general. En estos años, CREARA se ha convertido en una de las empresas líderes de servicios de eficiencia energética tanto en España como en países de Latinoamérica como Chile o Ecuador. Rodrigo forma parte del Consejo Rector de la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de Eficiencia Energética y se desempeña como profesor en másteres de gestión empresarial y cursos técnicos en eficiencia energética. Ha participado en seminarios de diversa índole para organismos como el Instituto de Empresa, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Escuela de Organización Industrial como ponente especialista en eficiencia energética. Les recordamos a los participantes que podrán hacer preguntas al presentador al final de este webinar, a través del chat, con un mensaje dirigido a todos los participantes. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la Red LAC para la Eficiencia Energética a partir de la próxima semana. Le damos la bienvenida al licenciado Morel y damos inicio a este webinar. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Ana, por tus palabras y por tu introducción. Una organización por este tipo de webinars que viene celebrando. Y saludos desde Madrid, España, a todos los que estáis escuchando desde el otro lado. Voy a intentar ser razonablemente breve. Lo que hemos agendado es entre 30 y 40 minutos de presentación para luego poder dedicar un tiempo importante a hacer preguntas. Vamos a ver si puedo compartir el escritorio. Bueno, pues de lo que vamos a tratar hoy es de la gestión energética en la empresa. Con qué herramientas contamos y qué metodología debemos seguir para obtener aquellos fines que pretendemos. Vamos a dividir la presentación en dos partes. Una parte más teórica, en la que vamos a hablar de cómo las empresas, fundamentalmente las pequeñas y medianas empresas, pueden incrementar su competitividad vía gestión energética. Y un segundo caso práctico sobre una red de tiendas de la cadena de phone house, de telefonía móvil. Bueno, unas breves palabras sobre CREARA. Entiendo que el escritorio se está viendo sin problema. ¿Sí? Sí, entiendo que no hay problema, ¿verdad? No recibo ningún sonido.
Vemos la pantalla completa de la presentación. Vale, perfecto. Pues yo continúo. Si hubiese algún problema de sonido o de visualización, simplemente me lo notifican. Bueno, presencia en diferentes países, desde España a Colombia, Ecuador, Chile, Brasil o Estados Unidos, y trabajamos en general en toda la cadena de valor de la eficiencia energética, desde los servicios de consultoría, ingeniería, gestión del aprovisionamiento energético, implementación de sistemas de gestión, implementación de proyectos bajo modalidad ESCO, de Energy Service Company. Vamos a empezar a hablar por qué una empresa decide apostar por la gestión energética. Si analizamos un poco el mercado, encontramos que se están acercando las empresas que consumen energía, los usuarios de energía, y aquellas empresas que ofrecen servicios de gestión energética. Este es algo que nos estamos encontrando a día de hoy por un doble efecto. Hay un impulso fundamentalmente normativo, de una mayor exigencia normativa a todos los niveles, a nivel de construcción de edificios, a nivel de instalaciones térmicas, eléctricas y de iluminación, que acercan a estas empresas consumidoras de energía hacia contratar servicios expertos en gestión energética. Un segundo punto importante es factores relacionados con la economía. Los costos de la energía, tanto la electricidad como petróleo, etcétera, han tenido una tendencia alcista en los últimos 10 años, ¿no? Y además se espera que esto continúe en un futuro próximo. Este es un factor que también acerca a estas empresas hacia los servicios de gestión energética expertos. Y hay luego otros dos factores que quizá hacen el efecto contrario, un efecto más push, ¿no? Factores tecnológicos, el hecho de que haya nuevos productos cada vez más económicos que proporcionan tecnologías de eficiencia energética. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de algo que está muy en boga, ¿no? Como es, por ejemplo, la iluminación LED de tecnología LED. Pues tenemos productos cada vez más baratos que podemos ofrecer a empresas consumidoras de energía. Y luego, cada vez existe un mercado más desarrollado, más profesionalizado de servicios energéticos. Por lo tanto, por todo ello, nos encontramos con que cada vez hay más acercamiento entre el usuario de energía y la empresa que ofrece servicios de gestión energética. Si vemos de forma transversal aquellos sectores donde se consume energía, vemos que la eficiencia energética es terriblemente transversal. Tanto en los edificios, en el transporte, en los procesos productivos, existen consumos de energía que se pueden optimizar. En un edificio podemos trabajar sobre la climatización, sustituyendo una máquina de refrigeración, sobre la iluminación, sobre el consumo de agua caliente sanitaria, sobre los equipos de fuerza. En el sector transporte podemos obtener mayores eficiencias energéticas a través de renovación de flotas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, un webinar como este, está reduciendo una gran cantidad de consumo de energía para el transporte. Se puede trabajar sobre los procesos productivos, incorporando eficiencia a lo largo de la cadena de producción de una fábrica. Y, por supuesto, sobre el aprovisionamiento de energía, ¿no? Una compra de energía más económica. Pero veamos cómo se refleja todo ello en una cuenta de resultados. Lo que hemos hecho aquí es un pequeño ejercicio. Voy a ver si se ve el puntero y yo les puedo explicar de qué se trata. Vamos a ver cómo afecta en la cuenta de resultados de una pequeña industria que aplicase medidas de eficiencia energética el hecho de llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética. Esta empresa, digamos que tiene unos ingresos de 100 unidades, unos costos de 98, por lo tanto su margen sería del 2%, es decir, un margen estrecho. Y la energía para esta industria tiene un peso en su cuenta de gastos del 10%. Hemos hecho un proyecto de eficiencia energética e identificamos un potencial de ahorro del 5%, lo cual quiere decir que podría reducir sus costos en global el 0,5%.
Bien, lo que hemos conseguido es bajar de una cuenta de energía de 9,8 unidades a una cuenta de energía de 9,3. El efecto a nivel de costes es bajar de 98 a 97,5. Bueno, pues lo que vemos es que esta empresa habría incrementado sus márgenes de 2 a 2,5 a 2,49, es decir, habría incrementado sus márgenes aplicando eficiencia energética en un 24%. Y este es un caso real, ¿no? Es decir, en un sector como el industrial, donde la energía tiene un peso relevante, en este caso vemos que es un 10%, y los márgenes son estrechos, aplicar proyectos de eficiencia energética puede suponer una importante mejora del margen. Nos vamos a un segundo caso, el caso de otra industria diferente, en este caso turismo, sector turismo, un hotel. Un hotel que tuviese, partimos de base 100 como antes, unos costes de 90, es decir, es una industria con un margen mucho más amplio, de un 10%. La energía tiene un menor peso, un 5%, pero sí que somos capaces de reducir mediante medidas de eficiencia energética un 25% de ese consumo. Bueno, pues habríamos bajado de 4,5 unidades el coste de energía a 3,38. Por tanto, los costes habrían bajado desde 90 a 88,88. Esto nos da un margen de 11 unidades, lo cual quiere decir un incremento de margen del 11%. Bueno, pues a cualquier gerente de una sociedad que le estemos hablando de incrementos de márgenes por encima del 10%, seguro que le va a parecer una gran idea, nos va a decir dónde hay que firmar. Este tipo de ejercicio teórico que estamos haciendo, teórico práctico, porque como les digo, está basado en casos reales, tendría una contrapartida, que entiendo que estarán ustedes pensando ahora mismo. Sí, pero ¿cuál es el tamaño de la inversión que tengo que realizar para conseguir estas reducciones en el costo de la energía? Bueno, les he traído la tabla resumen de un proyecto que hemos tenido la oportunidad de realizar durante 2013 en 4 hospitales chilenos. Se trataba de un estudio de recomisionamiento de hospitales. El recomisionamiento, para que entiendan de qué se trata, consiste en, una vez que una edificación tiene unos años de antigüedad, en este caso eran hospitales antiguos de 30 años de vida, se hace un estudio de todas las instalaciones, su funcionamiento, y se plantean mejoras para optimizar su funcionamiento. En este caso era un recomisionamiento energético, es decir, lo que tratábamos de ver es qué se podía mejorar en cuanto al comportamiento energético de las instalaciones de estos hospitales. Bueno, pues como pueden ver ahí, salieron una serie de medidas de ahorro puramente operacionales, es decir, con una inversión casi nula. Como mucho, comprar un cable o una hora de operación de un técnico, ¿no? Pues medidas como el ajuste del parámetro lambda del quemador de las calderas, reducción de la velocidad de escape de humos, ajuste de la temperatura de impulsión de la calefacción, control del horario de los circuitos de calefacción, es decir, una serie de medidas que nos proporcionaban ahorros importantes. Ahí tenéis los rangos que se calcularon a un coste prácticamente cero. Es decir, lo que estamos viniendo a decir es que no siempre es necesario realizar inversiones para obtener ahorro. Lo que necesitamos es detectar cómo podemos implementar medidas de ahorro con menor o mayor inversión. La eficiencia energética no ha tenido todo el éxito que debería en estos últimos años por factores muy concretos, por unas determinadas barreras que nos encontramos y que hacen que en ocasiones no sea tan interesante como debería. Nosotros identificamos estas barreras en 3 grandes grupos, y esto no es que lo diga yo, fundamentalmente es un informe de McKinsey, la consultora McKinsey, sobre todo relacionado con el mercado norteamericano, pero en muchas ocasiones aplicable a otros países. Se trata de barreras estructurales y fundamentalmente la diferencia que existe entre ser propietario de una instalación o ser arrendatario de la misma. Normalmente en nuestra cabeza eso nos hace ver
el hecho de ser arrendatarios es como si no estuviésemos pagando la energía. Y otro factor que tiene que ver con el hecho de que normalmente la eficiencia energética, el obtener un gran ahorro, está a su vez subdividido en múltiples medidas de pequeño calado, ¿no?, que agrupadas suman una gran cantidad. Esto al final nos hace pensar siempre que es más complejo de lo que debería invertir en eficiencia energética. Problemas relacionados con el comportamiento. Sobre todo aquí yo hablaría de falta de concienciación energética. Y problemas relacionados con la disponibilidad, con el hecho de que en muchas ocasiones no dispongamos o bien de la financiación para cubrir los desembolsos iniciales que se deben hacer en un proyecto de eficiencia energética, o bien incluso de productos adecuados a los precios adecuados, ¿no? Bueno, vamos a entrar en una de las soluciones que creemos que es clave a la hora de abordar un proyecto de eficiencia energética, que es el sistema de gestión energética. Como veis ahí, un sistema de gestión energética lo que pretende es sistematizar todos los procesos que se dan en una organización con el fin de promover criterios de gestión energética de esas instalaciones. Básicamente, en el gráfico de la izquierda podéis ver lo que sería a nivel el reflejo en costes durante unos años de cualquier gestión no sistemática. Esto no tiene que ver solo con la energía, sino con cualquier cosa. En el momento en que yo aplico una gestión eficiente, voy a reducir esos costos. Pero si a largo plazo no tengo un acercamiento sistemático, un approach sistemático, iré dando tumbos, ¿no? Y estos costes irán subiendo o bajando en función de otras causas ajenas al trabajo que venimos haciendo. Sin embargo, este gráfico de la derecha reflejaría cómo con una gestión sistemática yo, a partir del momento en que comienzo a implementar dicha gestión, voy a conseguir reducir mis costos y año a año iré tomando decisiones que irán optimizando hasta el máximo nivel posible mis costos. El sistema de gestión energética se ha regulado a través de una norma ISO 50001, que a su vez puede formar parte de sistemas de control integrados que aglutinan la ISO 9000 y la ISO 14000, que entiendo que a muchos de ustedes les resultan familiares, ¿no? Bueno, este es el esquema de mejora continua de cualquier sistema de gestión, que bueno, tiene que ver con la elaboración de una política energética por parte de la organización, una planificación, la implementación de dicho sistema de gestión y luego todo un sistema correctivo que nos permita comprobar si la implementación del sistema es la correcta y en su caso revisarlo y conseguir esa mejora continua, ¿no? Voy a hablarles brevemente de 4 elementos que consideramos clave a la hora de implementar sistemas de gestión energética en las organizaciones. El primero de todos ellos es el nivel de información del que partimos. En muchas ocasiones se parte de niveles diferentes porque no es lo mismo implementar un sistema de gestión en una gran empresa industrial que en una pequeña empresa de servicios. El segundo punto que vamos a tratar es cómo desde los sistemas de gestión se capta una visión integral de la gestión de la energía. Es una de las obligaciones que vamos a tener a la hora de implementar este tipo de sistemas de gestión. El control operacional como uno de los criterios clave a la hora de un buen funcionamiento de estos sistemas de gestión. Y hablaremos brevemente del concepto de línea base. Esta parte de la presentación la voy a pasar algo más rápido porque sí que quiero centrarme en los casos de éxito, en el caso de éxito, y yo creo que va a ser una de las cosas más relevantes para ustedes. Bueno, ¿de qué información partimos a la hora de implementar un sistema de gestión energética en nuestra organización? Partimos de una auditoría energética, es decir, un estudio detallado del el modo en el que consume energía la organización y el potencial de ahorro que tiene. Partimos de equipos de medición sectorizados que nos permiten discriminar el consumo
tenemos una gestión activa del consumo. Todo esto son preguntas que nos debemos hacer cuando arrancamos y que afectarán a todo el proceso previo de planificación energética. La norma ISO 50001 lo que nos pide es que nosotros hayamos identificado, a la hora de implementar este sistema de gestión energética, los consumos de energía significativos en nuestra organización, los tengamos cuantificados y tengamos detectadas oportunidades de mejora. Esto es algo que conseguiremos de una forma mucho más fácil si antes hemos hecho trabajo previo de realizar una auditoría energética, de segmentar los consumos. Es algo que no tiene por qué ser el punto de inicio para implantar el sistema de gestión, pero por ejemplo puede ser un compromiso inicial para llevar a cabo durante el primer año de vida del sistema de gestión. Por ejemplo, si realizásemos una auditoría energética, aquí tenemos un poco un esquema de cómo se realiza, ¿no? Qué tipo de equipamiento se utiliza de medida, los plazos que se manejan, qué tipo de datos vamos a recopilar y el informe que se entregaría. Esto es un poco lo que sería uno de los primeros pasos de esa auditoría energética. Un balance energético, este es un caso de ejemplo, en el que vemos cómo para un edificio terminal aeroportuario hemos discriminado el total del consumo en todas estas partidas. Aquí veríamos que, en este caso, este edificio terminal aeroportuario tiene fundamentalmente un gran consumo de calefacción y de refrigeración. Podríamos entrar en un nivel de detalle más, que al final nos lo daría esa auditoría energética, ¿no? Yo quiero discriminar a su vez el consumo de refrigeración en las diferentes partes que afectan ese consumo. Refrigeradoras, bombas, climatizadoras, fan coils, etc. Tendría un nivel de detalle más y por tanto un nivel de detalle más a la hora de saber cómo debo actuar para obtener mejoras en la eficiencia. En el caso de la calefacción, igual, tener un nivel de detalle de todo el consumo de calefacción de la terminal aeroportuaria, a qué se debe. Vemos aquí que en su mayor parte lo explican las calderas. Vamos al segundo elemento clave que hablábamos de los sistemas de gestión. Hemos visto cómo influye el nivel de partida de datos del que partimos a la hora de implantar el sistema de gestión. Vemos a su vez como un segundo punto, como les decía, esa visión integral de la gestión de la energía. Para esto es clave que todas las personas que tienen que ver con la energía en mayor o menor medida formen parte de la implantación del sistema de gestión, formen parte de sus comités de gestión de la energía, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una organización en la que se ha fijado tres puestos clave, ¿no? Tres puestos clave. Un representante de la gerencia, cuya función es liderar el sistema de gestión de la energía. Un comité de gestión de la energía que debe llevar a cabo el seguimiento del desempeño energético. Y un secretario de dicho comité que debe coordinar el desempeño energético. Aquí vemos también, dentro de otro aspecto de la visión integral de la gestión de la energía, cómo debemos evaluar de una forma integral el ciclo de consumo energético de un equipo, ¿no? Y el ejemplo que tenéis abajo es bastante bueno porque lo que está haciendo es comparar dos propuestas de cambio de iluminación. Yo tengo a día de hoy unas lámparas halógenas y tengo una propuesta 1 con tecnología LED y una propuesta 2 con tecnología CFL. Y lo que estoy viendo es no solo los precios, sino también otros aspectos como la vida útil, los costes unitarios de instalación, el número de horas de funcionamiento, etcétera. Así podré hacer un análisis global del ciclo de vida y tener un criterio mucho más rico a la hora de tomar una decisión de compra. Voy a avanzar un poquillo al punto 3 que os decía, de estos elementos clave, como es el del control operacional. Hasta qué punto tenemos control en las operaciones,
y cómo influyen en ella los diferentes planes que yo tenga. Aquí veis en un ejemplo un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de una determinada instalación. Bueno, pues el nivel de control operacional marcará el hecho de que yo pueda tener control sobre determinados aspectos, marcará el grado de influencia que yo puedo tener sobre en este punto del sistema de gestión. Esto es muy relevante, por ejemplo, existen organizaciones que quieren certificar o quieren implantar un sistema de gestión en una planta de un gran edificio y no tienen control operacional sobre determinadas cosas, como por ejemplo el sistema de climatización. Bueno, pues sería algo que se excluiría porque nosotros no podemos trabajar sobre esto. Bueno, y el punto 4 que les quería comentar brevemente es la línea base y los indicadores de desempeño. A la hora de determinar cómo de buena o de mala es la gestión energética que venimos haciendo, nos encontramos con la dificultad de que es imposible medir el ahorro energético, porque al final la coyuntura es diferente. Si yo estoy midiendo el ahorro energético de un cambio de un equipo de climatización, pero este mes o este año ha sido más frío o más caluroso que el año previo, no podré medir exactamente las mismas condiciones, ¿no? Con lo cual, esto me hace que sea muy difícil calcular esos ahorros. Vemos aquí, por ejemplo, en este gráfico, este es un detalle de consumos en 2012 y 2013 en una instalación. Y vemos cómo es imposible saber si estoy ahorrando o estoy consumiendo más. En enero de 2013 he consumido más, en febrero menos, en marzo más, en abril menos, en mayo más. ¿Estoy ahorrando? Es imposible. Eh, Aquí vemos que si yo a su vez utilizo otro indicador, como por ejemplo en este caso los grados día, puedo encontrar que existe una correlación entre las dos gráficas, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica, de ejemplo, cómo el consumo eléctrico que yo tengo en una instalación está bastante explicado por los grados día, que sería este gráfico de la derecha, que se dan en esa ubicación. ¿Cómo hacemos para calcular la línea base? Al final, la línea base es el consumo base que tiene esa instalación desplazando factores externos. Lo que debo hacer es, punto 1, seleccionar el periodo de referencia de la línea base. Punto 2, seleccionar las variables que tienen la mayor relación con ese consumo. Punto 3, aplicar una regresión lineal múltiple que explique dicho subconsumo. Y punto 4, comprobar que el modelo matemático es representativo. En este caso, este es un caso también aplicable al caso que os comentaba de unos hospitales en Chile. Hemos visto si el consumo eléctrico venía explicado por 4 factores: por las consultas hospitalarias, los egresos, el índice de ocupación y los grados día. Y al final lo que veníamos a ver es que al final la mayor explicación venía tanto de la ocupación como los egresos, que eran muy similares, y fundamentalmente los grados día. ¿Qué hemos hecho? Hemos llegado a esta regresión lineal múltiple en la que tenemos 3 factores que influyen en el consumo: los grados día de refrigeración, los grados día de calefacción y el índice ocupacional. Esto lo que nos da es esta ecuación que ven en azul, sería mi línea base. ¿Por qué? Porque vemos que prácticamente empata con el consumo real que yo tengo. Es decir, es una línea que explica, con esa ecuación que ven a la izquierda, explica el consumo de energía que yo tengo en el hospital. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo implemente una medida de eficiencia energética, pongamos a finales de este periodo, y recopile los nuevos datos de grados día y de índice de ocupación para el año siguiente, aplicando esta ecuación podré determinar exactamente cuál ha sido el ahorro provocado por la medida de eficiencia energética. Para esto es fundamental tener sistemas que nos permitan controlar el consumo de energía. Y vemos en la diapositiva de un sistema
que utilizamos en Creara, que es de desarrollo propio de monitoreo de consumos energéticos a través de medidores eléctricos. Bueno, simplemente a nivel de datos agregados de ISO 50001 estadísticos, decirles que a nivel mundial, y estos son datos de febrero de 2014, ya hay en torno a 7.000 sites certificados en ISO 50001. Países punteros en Latinoamérica como Chile ya están cerca de las 50 registros. También hay otros países que están avanzando fuerte, como Colombia o Brasil. Y vamos a pasar, si les parece, al caso práctico. Bueno, el caso práctico trata de una cadena de tiendas denominada Phone House. A algunos quizá les suenen, si es una matriz inglesa, que es, en Inglaterra se denomina Carphone Warehouse. Bueno, y fundamentalmente son tiendas de en torno a 100 hasta 200 metros cuadrados de telefonía móvil, de venta de servicios y teléfonos, aparatos de telefonía móvil. Bueno, ¿cómo abordamos este proyecto? Lo abordamos con una metodología interna que hemos desarrollado en Creara, que denominamos Genio. Consiste en un sistema de gestión estética integral por objetivo. Y fundamentalmente lo que hacemos es seguir una metodología de 10 pasos para que sí o sí estamos abarcando todo el proceso, no nos estemos dejando ningún punto clave y garanticemos de alguna forma el éxito. El primer paso consiste en planificar, es decir, en saber de dónde partimos y a dónde queremos llegar. El segundo paso consiste en medir, en monitorizar a todo aquello que queremos mejorar, debemos medir. El tercer punto consiste en optimizar el aprovisionamiento de energía, es decir, ver exactamente en qué condiciones se está comprando la energía y, en la medida de lo posible, mejorar dicha compra. El cuarto paso consiste en implementar medidas de ahorro de energía que supongan poca inversión. El ejemplo que veíamos al inicio de los hospitales de Chile. Es decir, aquello que puedo hacer con un costo bajo, lo implemento primero de todo porque va a ser lo que me proporcione una mayor rentabilidad. Lo siguiente será implementar medidas de ahorro energético con una mayor inversión. En este caso, tendremos que hacerlo junto con medidas de financiamiento que me permitan abordar esas medidas con inversión. El séptimo paso es, una vez que he conseguido llegar a esos niveles de ahorro, debo continuar haciendo una gestión permanente para que las instalaciones siempre estén en su modelo óptimo. El octavo paso es capacitar a todas aquellas personas que tienen que ver con la energía para que tengan los conocimientos necesarios para poder trabajar con ella de la forma óptima. Y esto es personal de mantenimiento, pero también es personal financiero de compra y el propio, en este caso, personal de las tiendas, ¿no?, que pueden ayudarnos con sus gestiones del día a día a optimizar el consumo energético de su tienda. El noveno paso es obtener aquellas verificaciones, aquellos sellos que nos permitan mostrar de cara al exterior cómo de buena es nuestra gestión del servicio. Y por último, establecer los canales de comunicación para transmitir a aquellos medios que queramos, tanto internos de la organización como externos, lo que estamos haciendo. En el caso de Phone House hemos seguido esta metodología y fundamentalmente les voy a hablar de 6 de los aspectos: planificación energética, monitorización, aprovisionamiento, implementación de medidas, financiación y capacitación. En este caso se trata de un contrato de duración de 3 años con dicha cadena de tiendas. Esta cadena de tiendas hemos hecho el proyecto para España. En España tiene casi 500 puntos de venta, 500 tiendas. Con un consumo energético, lo diré en euros, de unos 6 millones de euros, que vendrían a ser 7,5 millones de dólares. Se ha implementado un modelo de empresa de servicios energéticos, o ESCO, en las que la inversión corre por parte del cliente y gran parte de los honorarios, en este caso de Creara, están supeditados a la obtención de ahorros. Eso es lo que se denomina un modelo de ahorros compartidos.
En la fase de planificación lo que hemos hecho es inventariar aproximadamente 400 tiendas. Se han dejado fuera aquellas tiendas que estaban en modelo de franquicia o que tenían poco nivel de consumo. Y en todas estas tiendas se ha hecho una serie de análisis. Aquí lo pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplos de intensidad energética por tipología de tiendas. Y se ha hecho el diseño del proyecto, sobre qué tecnología se va a priorizar, escenarios de inversión, porque en este caso la inversión la hace el cliente, con lo cual en función del CAPEX del que dispone el cliente y del ahorro que quiere obtener, pues había diferentes escenarios que podríamos aplicar y los resultados que proporcionaba cada uno de estos escenarios. En su caso, hemos fijado un payback objetivo de 3 años, es decir, que todas las inversiones que se implementasen tenían que estar amortizadas en un periodo de 3 años. En este caso, lo que se hizo es abordar fundamentalmente soluciones de iluminación y de actuación automática de tiendas, fundamentalmente medidas de apagado, etc. El apartado de monitorización es importante. Se ha decidido monitorizar en un análisis de Pareto, digamos, las 110 principales tiendas de la cadena. ¿Por qué? Porque estas 110 principales tiendas pues significaban cerca de la mitad del consumo, con lo cual, pues por optimizar no hemos ido al 100% de las tiendas, sino que hemos ido a un porcentaje algo inferior. Lo podemos visualizar, yo creo, online en un momento. Vale, aquí entraría la zona de clientes y esto es exactamente lo que puede ver el cliente. Bueno, son las cosas del directo, no sé si me va a funcionar. Bueno, ahora, perfecto. Esto es lo que puede ver el cliente, ¿bien? Esta es la pantalla de inicio, el dashboard inicial, en el que ellos pueden ver un resumen global de lo consumido. En este caso, estamos viendo el consumo de ayer versus el consumo del miércoles de la semana pasada. Estas es las últimas semanas de consumo. Este es los 5 principales centros de consumo, etcétera. Ellos desde aquí pueden analizar los datos, pues, de diferentes tiendas y, por ejemplo, pues, podríamos ver el consumo horario en la semana actual de esta tienda, ¿no? Hasta hace unas horas, ¿sí? Vale. Una cosa muy importante, prácticamente la adquisición de equipos de monitorización ha sido muy cercana a coste cero. ¿Por qué? Porque nos hemos basado en el contador fiscal o el contador de la compañía eléctrica. Es decir, hemos establecido unas comunicaciones con ese contador y a partir de ahí obtenemos los datos. ¿Por qué? Pues porque en este caso era un proyecto que no permitía grandes inversiones en monitorización. Es decir, al final hemos tenido un poco esa capacidad de identificar las posibilidades de monitorización que nos proporciona el sistema. El punto 3 que quería comentar de este caso es el aprovisionamiento de energía. Claro, tenemos un cliente que tiene 400 y pico puntos de suministro, recibe una factura, una boleta por cada uno de esos puntos todos los meses y hasta nuestra llegada prácticamente lo único que hacía era pagarlas y archivarlas. Bueno, pues lo que estamos haciendo es identificar en cada uno de estos puntos
si los parámetros de contratación son correctos, la potencia contratada, la energía reactiva, etcétera. Si hay errores cometidos por la empresa eléctrica, obviamente reclamarlos y obtener a partir de ahí ahorros. Y de forma anual renegociar el contrato y obtener mejores precios. Además, para las 110 principales tiendas, como tenemos el dato cuartorario de consumo, hemos conseguido un modelo indexado de compra de energía, porque al final a las compañías eléctricas, el hecho de tener exactamente cuál va a ser la demanda energética de esas tiendas hora a hora, pues nos ha facilitado acceder a mejores precios. Además, le proporcionamos al cliente informes de mercado mensuales para que visualice cuál es el entorno de precios en el que está y en el cual va a ir evolucionando en los próximos meses. Se han implementado medidas de ahorro, fundamentalmente, como comentaba, de iluminación. Se ha hecho una request for proposals a proveedores, se ha seleccionado el proveedor idóneo. Finalmente, la adjudicataria ha sido la empresa Philips. Se ha negociado un contrato con el proveedor y, al final, ahí tenemos un cálculo, ¿no? Pero el entorno de inversión va a rondar los 2 millones de euros con un periodo de retorno de en torno a 2,5 años en iluminación. Hay un segundo bloque de medidas que afectaría a cortinas de aire para la entrada de las tiendas y introducción de válvulas de refrigeración. ¿Qué más estamos haciendo? Se le está dando soporte al cliente en diversos aspectos de financiación. Por ejemplo, el proveedor de iluminación ha ofrecido una solución de renting de equipos. Esto quiere decir que, o leasing, digamos, que el cliente va pagando una cuota mensual y al cabo de unos años los equipos pasan a ser suyos. Esto le permite al cliente tener un vínculo casi exacto entre el gasto que le supone el pago de la cuota mensual del leasing de iluminación y el ahorro que se produce para el menor consumo en iluminación, con lo cual digamos que su coste no nota que se le ha incrementado. Y lo que estamos haciendo es, por áreas geográficas, por diferentes áreas, identificar subvenciones o ayudas que puedan funcionar. Y por último, el último aspecto de este proyecto es la capacitación. Lo que estamos intentando es que toda la organización, primero, conozca el proyecto y segundo, sean nuestros aliados para maximizar sus resultados. Entonces, hemos dividido el foco de formación en 2 grupos. Hay un training que se está haciendo online, porque al final tenemos 400 tiendas y tenemos el personal diseminado por todo el país. Y además, el personal de tienda tiene muy poco tiempo libre para dedicar a otras cosas que no sea la gestión pura del negocio. Entonces, se ha diseñado un training online que pueden hacer en apenas 10 minutos diarios durante un periodo de tiempo, en el que se le van inculcando determinados conocimientos básicos que debe tener, ¿vale? Y con un modelo además de pregunta-respuesta fácil para que nos aseguremos que el gestor de la tienda ha entendido lo que estamos transmitiéndole y lo que le pedimos que haga. Y luego hay otro training que se está desarrollando con el personal corporativo de la sede central, que creemos que debe tener unos conocimientos más intensos y de mayor calado en eficiencia energética. Fundamentalmente es personal del departamento financiero y de compras de la organización, también de obras y nuevas instalaciones. Y ahí ya hay un programa más amplio, presencial, de transmisión de conocimiento. Bueno, en números globales, este es un proyecto que arrancó en primavera de 2013 y en el primer año de funcionamiento el cliente está obteniendo en torno a un 25% de ahorro en su factura, desglosado en estos importes. El aprovisionamiento de energía, el ahorro está en torno al 7%, implementación de medidas de ahorro en iluminación, el ahorro es el 16%, pero exclusivamente en iluminación
se está ahorrando el 67%. Hay otras medidas de ahorro que se están empezando a implementar ahora, pero que ya han proporcionado en torno a un 2% de ahorro. Y lo que digo, en menos de 3 años se habrá amortizado la inversión realizada por el cliente. Ahí tienen unas fotos de las tiendas, bueno, antes y después de los cambios de iluminación. En el PowerPoint no se aprecia demasiado, pero se han hecho encuestas a los clientes y en general las sensaciones son que ha mejorado la calidad de la iluminación. Bueno, a la hora de resumir y sacar conclusiones de esta presentación, nosotros cuando pensamos cómo debe abordar la gestión energética una empresa, nos hacemos una serie de preguntas que nos permitan dilucidar si yo como empresario necesito ayuda externa para gestionar mi energía. Y al final, pues es un modelo muy simple en el que, en función de estas 5 preguntas, debo ver si soy una empresa que debo adoptar una ayuda externa para gestionar mi energía o no debo hacerlo. La primera de ellas ¿es la energía un aspecto core, un aspecto fundamental para mí? ¿Sí o no? Vemos que si la energía no es algún aspecto fundamental y además tengo poco margen de mejora, pues probablemente no necesito de una gestión energética. Ahora, si vemos que sí es algo relevante, es estratégica para mí la energía, y además desconozco siquiera si tengo margen de mejora, ya estoy entendiendo que necesito que alguien experto me apoye en gestión energética. En el caso de que sea algo estratégico, la energía para mí tenga margen de mejora y además no hago una gestión sistemática en la organización, vuelvo a este punto, ¿no? Si no cuento con recursos humanos que son expertos en gestión energética, también seguiría en este punto. Y además, si por ejemplo no cuento con los recursos económicos, es decir, sí que tengo un equipo preparado, tengo una gestión sistemática, pero no soy capaz de abordar determinados cambios porque no cuento con los recursos económicos, puedo recurrir a una ESE, a una empresa de servicios energéticos, una ESCO, que me ayude a abordar estos proyectos. Solo en el caso en el que haya respondido sí a todas las preguntas, lo único que debemos decir es que la gestión energética que se está realizando en la organización es óptima y no necesita de ese apoyo externo. Por concluir la presentación y pasar a la parte de preguntas, que me ha alargado algo más de lo que pretendía, 3 puntos muy claros. La gestión energética permite a las empresas incrementar sus márgenes y, por tanto, ser más competitivas. Pero si queremos que esos resultados se maximicen, debemos hacer una gestión energética sistemática, como hemos visto, e integral, que aborde todos los aspectos que afectan al consumo de energía de la organización. La parte económica de las facturas, la parte energética, la parte de inversiones a realizar, etc. Y por último, en caso de que no contemos con los recursos necesarios internamente, el caso que hemos visto de Fonhaus sería así, no contaban con esos recursos, sí contaban con recursos económicos, pero no con recursos humanos ni con la sistemática. Tenemos un sector cada vez más especializado y en los diferentes países en los que os encontráis, en los que se encuentra el público que me está escuchando hoy, que pueden ofrecer este tipo de servicios. Y por mi parte no tengo nada más que contar, salvo aquellas preguntas que quieran realizar. Voy a desconectar el uso compartido. Gracias, licenciado, por su presentación. Mientras esperamos las preguntas de los participantes, les recordamos que podrán acceder a este webinar en el sitio web de la Red LAC para la Eficiencia Energética y les invitamos a participar también en el grupo de discusión.
Tenemos una pregunta de Iván Mendoza. En el caso que se busque crear una empresa local que preste servicios de asesoría energética, ¿cuáles serían sus mejores recomendaciones? Contar con el expertise necesario, estar formado teóricamente y, a ser posible, con la experiencia práctica en gestión energética que te permita poder ofrecer unos servicios de calidad a tus clientes. Ese sería un poco el aspecto clave. Montar un equipo suficientemente capacitado para poder ofrecer este tipo de servicios. Gracias, licenciado Morel. Hamilton Collis nos pregunta, me gustaría que comente un poco sobre la gestión post el cambio de equipos e implantación de medidas de ahorro. Creo que mucho se pierde con el tiempo y que es fundamental que se mantenga la atención sobre la gestión. Por lo que he entendido de la pregunta, se refiere a la gestión de cambio de equipos, ¿no? Cómo se debe enfocar. Al final es un poco lo que estamos hablando. Nosotros debemos tener un sistema. Ese sistema, una de las cosas que va a hacer es inventariar todos los equipos que tienen un consumo significativo en la organización. Y eso será calderas, serán equipos enfriadores, serán los equipos de iluminación, etcétera. Lo que tenemos que hacer es, además, conocer primero cómo operan esos equipos, cómo los debemos mantener y cuál es la vida útil que tienen. Y además deberemos llevar a cabo una investigación periódica de si existen novedades en el mercado que permiten trabajar con equipos que ofrecen las mismas funcionalidades o mejores a unos costos inferiores. Si todo eso lo hacemos de forma sistemática, pues nuestras calderas operarán bien, o las enfriadoras operarán correctamente, contarán con el mantenimiento adecuado, los repuestos adecuados, etcétera. Y además tendremos un plan financiero para, en el momento en el que haya llegado su vida útil a la fecha fin, poder cambiarla sin mayores problemas. Pero es volver a lo mismo. Lo fundamental es gestión sistemática, con una planificación. Gracias. Tenemos una pregunta de Wilmar. Para un país como Colombia, que está apostando fuerte por la eficiencia energética, ¿qué tipo de contratación es la más recomendable que se realice entre las ESCO y el empresario para que este último acceda a la implementación de un sistema de gestión energética en su empresa? A ver, en el modelo ESCO, la parte fundamental o la gran pregunta es quién realiza la inversión. Yo creo que el modelo ESCO en Colombia está dando sus primeros pasos. Para mí es más interesante que en unos primeros momentos la inversión la lleve a cabo el cliente, porque si no, la ESCO corre el peligro de entrar en una inversión que desconoce cuáles van a ser los resultados, el comportamiento del cliente, y puede afectar a toda la organización un mal proyecto ESCO, ¿no? En un proyecto ESCO que financia el cliente, la empresa de servicios energéticos lo que debe hacer es estipular que una parte de sus honorarios, o a lo mejor el 100% de sus honorarios, van a ir en función de los resultados obtenidos. Entonces, será muy importante que en el contrato entre las dos partes se establezca cuál es el consumo base de la instalación, qué medidas de ahorro se están implementando, cómo se va a monitorear el efecto de esas medidas de ahorro, es decir, el verdadero ahorro que produzcan, y del ahorro que se ha generado, qué parte va a remunerar el trabajo de la ESCO y qué parte va a amortización de la inversión del cliente. Esas son un poco las claves que yo veo en proyectos de este tipo. La complejidad quizás es encontrar a clientes que puedan hacer esa inversión por adelantado.
pero el caso de Colombia, nosotros estamos viendo que los resultados son interesantes porque el costo de la energía es alto, porque prácticamente todo es energía activa, es decir, no hay término de potencia, no hay pago por la potencia contratada, digamos, y por ejemplo tenemos ejemplos de parqueaderos que tienen unas recuperaciones de la inversión en poco menos de año y medio, 2 años, han recuperado la inversión de un cambio de iluminación. Una pregunta nuevamente de Iván Mendoza. ¿Es sugerente que el que realice el estudio auditoría energético realice la implementación de las medidas para el ahorro? Tiene sentido, pero bueno, no es necesario. Normalmente, cuando realizas un estudio, en función del encargo que tengas del cliente, pero muchas veces también debes elaborar la especificación o hacer incluso muchas veces el anteproyecto de la medida a implementar. Es decir, en una auditoría energética normalmente vas a tener muchas medidas de fácil implementación, por ejemplo, un cambio de iluminación, pero otras medidas algo más complejas. Por ejemplo, pongamos que queremos aislar el cuerpo de una caldera porque creemos que hay pérdidas o incluso un cambio de caldera, ¿no? Bueno, pues en este punto deberemos hacer un pequeño anteproyecto que refleje exactamente la operativa a llevar a cabo, los costos, inversiones necesarias, etcétera. Ese anteproyecto debe estar fundamentado y elaborado de tal forma que si lo toma una tercera parte lo pueda llevar a cabo. Pero también es verdad que siempre es bueno que exista una continuidad en el trabajo y que aquella empresa que ha realizado el estudio continúe haciendo la implementación. Pero siempre va a optimizar los tiempos y a ahorrar trabajo. Gracias. Tenemos una pregunta de Ernesto LT que tiene dos partes. La primera dice, quisiera saber si han tenido experiencia en retrofitting de iluminación de tubos fluorescentes, estándar a tubos T5, en particular usando sistemas rápidos como CDD. Y la segunda parte de la pregunta que dice, también quisiera saber si han tenido experiencia en alumbrado público y conocer su experiencia sobre el cambio de lámparas de sodio a LED. ¿Qué cuidados hay que tener en la selección de la tecnología por falta de suficiente experiencia, sobre todo en la vida útil de los LED que prometen más de 50.000 horas de vida? Claro. Bueno, en el mundo de la iluminación introduzco para el resto de la audiencia el concepto de retrofit. Al final, en un sistema de iluminación consiste de la luminaria, que es toda la estructura en la que va insertada la lámpara, que sería aquello que produce la luz. ¿Qué ocurre? Que estamos encontrando nuevas soluciones, como es el caso de la tecnología LED, que normalmente funciona con otros sistemas, necesita de una placa, etcétera, y además podemos prescindir del arrancador electrónico o electromagnético que tenían los tubos de fluorescencia. Entonces, aquí está habiendo dos tendencias. Lo que se llama retrofit, que es un cambio de tubo por tubo, de lámpara por lámpara, que es económico. Lo que ocurre es que estamos introduciendo esa lámpara en un sistema antiguo, lo cual genera determinados problemas. O un cambio total, en el que sustituimos toda la luminaria. Esto tiene un mayor coste, pero obviamente tiene un mayor coste de instalación y un mayor coste económico, en tiempo y en dinero. Pero obviamente es mucho más eficiente porque el tubo LED está incorporado en una luminaria que está hecha para tener un tubo LED, ¿no? Nuestras experiencias, pues hay que tener mucho ojo con los fabricantes, con los proveedores con los que se hacen este tipo de cambios. En ocasiones tiene sentido el retrofit, sobre todo en puntos
con menores horas de funcionamiento, porque si no, no hay forma de amortizar este tipo de cambios, pero tenemos que ver que la luminaria tenga las condiciones mínimas para poder soportar este tipo de retrofit. Y si no, pues es casi más recomendable irse directamente a un cambio completo de la luminaria. En el caso del alumbrado público pasa algo similar, ¿no? Sobre todo en tecnología, en luminarias tipo farol, se está haciendo mucho retrofit, pero no siempre es el sistema óptimo. En el caso del cambio de sodio a LED, pues nuestra experiencia en alumbrado público, que es muy amplia, pues lo que estamos viendo es que, bueno, aquí los costes de la iluminación del alumbrado público de LED bajan año a año, es decir, si hablamos dentro de 2 años seguro que tenemos mejores condiciones económicas que ahora, y cada vez se pueden cambiar lámparas de mayor altura y más eficientes. Pero bueno, lo que conseguimos con el LED en alumbrado público por ahora es obviamente reducir mucho el consumo y sobre todo unas grandes calidades de iluminación para puntos de luz a baja altura. Con alta altura normalmente tienes ciertos problemas porque la luminaria LED no es capaz de tener tanto ángulo de abertura y por tanto no consigues regar de iluminación el piso como lo harías con el sodio. Y por otro lado, con la iluminación LED lo que tienes es luz blanca frente a luz amarilla, que es lo que te da el sodio, con lo cual en general lo que te dice el ciudadano en las encuestas que se realizan es que su percepción visual es mejor con LED que con sodio, con luz amarilla. Por lo tanto, en general se recomiendan. Lo que estamos viendo con municipalidades que están abordando proyectos de renovación de la iluminación es que lo que suelen hacer es que priorizan cambio a LED en zonas históricas, zonas monumentales, zonas de mayor, digamos, belleza, y siguen manteniendo sodio, muchas veces sustituyen mercurio por sodio o reducen la potencia de lámparas de sodio en otras zonas de alumbrado, en el que necesitas un alumbrado más funcional, digamos. Gracias. Tenemos una pregunta de Henry Alemán. Estimado señor Rodrigo, muchas gracias por el webinar. ¿Este modelo de eficiencia es transportable a Perú? La pregunta está relacionada con vuestra experiencia en Latinoamérica. Y finalmente, ¿cada cuánto tiempo se recomienda una auditoría energética? Bueno, con respecto a si es transportable a Perú, sí, 100%. El único problema que nos encontramos en Perú, como encontramos también en Ecuador y en parte en Venezuela, en parte en Argentina, es los subsidios existentes a la energía. Son mayores que los que existen en Colombia o en Chile o en muchos de los países de Centroamérica, ¿no? El hecho de que haya subsidios a la energía hace que los periodos de retorno de cualquier medida de eficiencia energética sean mayores. Eso no quita que vamos a mejorar muchas veces la calidad de las instalaciones, vamos a reducir el impacto en emisiones de CO2, etcétera, ¿no? Pero vamos a contar con proyectos que tienen un mayor periodo de amortización. También es verdad, y es un poco lo que yo entiendo, que estos subsidios tienden a reducirse, ¿no? Y cada vez a tener un precio más acorde al precio de mercado. ¿Y cuál era la otra pregunta que nos hacía? ¿Cada cuánto tiempo se recomienda una auditoría energética? Pues depende del tipo de industria, del tipo de instalación. Pues, por ejemplo, si estamos hablando del sector servicios, pongamos un hotel, yo creo que con que cada 3 o 4 años
realices una auditoría energética de las instalaciones es suficiente. Si hablamos de una industria intensiva en energía y con máquinas que trabajan a ritmos muy altos y pueden tener deterioros, pues quizá cada año o cada 6 meses tenemos que estar analizando el comportamiento de determinadas instalaciones, ¿no? Depende un poco de cómo veamos que se van a ir deteriorando las instalaciones. Para que te hagas una idea, en la Unión Europea hay una directiva de eficiencia energética que ha entrado en vigor el año pasado que obliga a las grandes empresas a hacer una auditoría energética cada 4 años. Gracias. Mariela Sánchez nos pregunta, según su experiencia, ¿qué éxito pudiera tener la implementación de la gestión energética en la empresa en un país como Venezuela? Bueno, la respuesta es un poco la misma que decíamos para Perú, ¿no? Cuanto más subsidiada está la energía, más nos cuesta implementar sistemas de gestión de la energía. Al final, si es un insumo que me cuesta poco, pues voy a poner menos cuidado en optimizar su consumo, ¿no? Pero aún así, bueno, pues muchas veces existen otras motivaciones que nos hacen apostar por hacer una gestión sistemática de la energía. Y yo entiendo que la tendencia en general es que los subsidios sobre la energía tiendan a ser cada vez menores, ¿no? Juan Mendoza, los estudios auditorías energéticas se hacen a nivel de preinversión o se hacen a nivel de preactividad. Bueno, existen modelos. El lenguaje norteamericano o la bibliografía norteamericana, que es la que más desarrollada está sobre auditorías energéticas, ellos suelen hablar de 2 o 3 niveles de auditoría energética. El primero lo llaman el walk-through audit o auditoría, digamos, sería una preauditoría. Walk-through es la auditoría que realizas según caminas por una instalación, ¿no? Walk-through. WTA en inglés. Y esto es un diagnóstico muy preliminar de las oportunidades de eficiencia energética que existen en una instalación. Y la diferencia del Investment Grade Audit, que es auditoría en grado de inversión, que es en la que ya vamos a hacer un cálculo de impacto energético y económico de cada una de las medidas con un nivel de detalle importante. Serían un poco los 2 grandes niveles, pero es verdad que podemos encontrar bibliografía sobre mayores niveles, ¿no? Mayores grados de auditoría en función de si estamos también trabajando sobre un único uso energético, varios usos energéticos, etcétera. Gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Qué tan probable es que una empresa que no divide la gestión de la calidad o el ambiente pueda adoptar un sistema de gestión de la energía? Sí, no es ningún problema. El hecho de tener una política de gestión de calidad o medio ambiente lo que te permite es que sobre todo los procedimientos de un sistema de gestión ya los tienes interiorizados. Pero no es problema. Nosotros hemos trabajado con muchas empresas que lo primero que han hecho es implementar un sistema de gestión de la energía. Implementar un buen sistema de gestión de la energía normalmente necesita un periodo de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, lo primero de todo es que la organización esté muy concienciada de que quiere llevarlo a cabo, a todos los niveles, desde la alta dirección. Lo segundo, tenemos que comenzar a tener registros del consumo de energía que tiene la organización y todos los consumos significativos que se encuentran. Y a partir de ahí, identificando cuáles son las medidas sobre las que vamos a trabajar y teniendo un registro de cómo vamos trabajando sobre esas medidas. Entonces, la organización tiene que entender que necesita de un periodo de en torno a 3-6 meses para votar. Les cuento un proyecto que hemos abordado en Chile durante el último año, junto con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Aquí lo que hemos hecho es trabajar para 30 empresas de la industria agroalimentaria en
lo que llamaban un análisis de brechas o un gap analysis en inglés. Entonces, identificábamos para estas 30 organizaciones cómo trabajaban con la energía a día de hoy y cuáles eran digamos, el trabajo necesario para implementar un sistema de gestión de la energía. Y en general ese era el diagnóstico, que digamos, teniendo un compromiso por parte de la dirección y una mínima implicación de recursos, prácticamente todas ellas en 6 meses podían tener implementado el sistema de gestión de la energía. Gracias. Tenemos una pregunta de Carlos Cabel que tiene dos partes. ¿Qué experiencia tienen y casos de éxito tiene la industria en el área térmica? Y en cuanto al uso de la tecnología LED en áreas deportivas, ¿qué casos de éxito tienen y qué potencias han manejado? Y si hay marcas que puedan exponer. Vale. Bueno, experiencia en la industria en área térmica es una pregunta muy amplia. Nosotros hemos trabajado en industria, pero en la industria automovilística, por ejemplo, en sector petrolero, industria cerámica, etcétera. Y en cada una de ellas el aspecto térmico tiene unas u otras implicaciones. En general tenemos una amplia experiencia, pero habría que entrar un poquito más en detalle de a qué se refiere, ¿no? Si estamos hablando de grandes hornos, estamos hablando de calderas, por ejemplo, de pintura, etcétera. Realmente luego no existen tantas diferencias, ¿no? Pero bueno, al final se trata de ver exactamente cómo se está generando el calor, cómo se mantiene, si se puede cogenerar, si se pueden recuperar calores residuales y al final hacer un análisis de costo de cada una de estas medidas, ¿no? Yo creo que en caso de haber interés podríamos entrar un poquito más en detalle ya a nivel privado. Y con respecto a tecnología LED en áreas deportivas. Bueno, es algo que se está implementando. Aquí, por mi experiencia, cuando hemos visto implementación LED en áreas deportivas, pensemos que, por ejemplo, para estadios de fútbol, lo que hemos visto en algunos casos que hemos estudiado es que no son inversiones que se recuperen en plazos cortos. Los periodos de retorno son muy largos y al final tiene que ver con el uso en número de horas al año. Pensemos que un estadio deportivo de gran capacidad se está utilizando como mucho, 2, 3 días a la semana en horario nocturno, ¿no? Y al final eso en horas al cabo del año pues son 600, 800, 1000 horas, que es muy poco tiempo para amortizar con el ahorro energético un cambio tecnológico. Pensemos que el alumbrado público, al final de las 8000 horas del año, lo estamos encendiendo 4000 horas, la mitad de las horas del año, porque la mitad de las horas del año es de noche. Sin embargo, un estadio tiene muchas menos horas de funcionamiento, por lo tanto, los periodos de retorno son mucho más largos. ¿Qué ocurre? Que hay soluciones novedosas de LED y de otras tecnologías que sí que es verdad que nos dan más calidad de iluminación. Por lo tanto, la motivación del cambio no está tanto en el ahorro de energía, porque realmente por ahí el periodo de retorno va a ser muy largo, como por otro tipo de características, por una luz más cálida, más enfocada, mejor direccionada, etcétera, ¿no? Por otras motivaciones. Pero en instalaciones deportivas, ya digo, el argumento del ahorro es menos relevante. Gracias, licenciado Morel. Gracias por su presentación, que estaba muy interesante, y gracias a los participantes por haberse conectado a este webinar. Yo creo que damos por terminado esta reunión
y les agradecemos nuevamente y que participen en el grupo de discusión de la REDMAC. Muchas gracias. Un último mensaje de agradecimiento a todos y únicamente les dejo mi dirección de correo electrónico por si alguno quisiese ponerse en contacto conmigo. Gracias. Saludos. Saludos. Hasta luego.